Sin embargo, luego que la Fiscalía hiciera una actuación, en Colombia solamente se tenían 90 días para adelantar lo que se llama juicio oral. A la fecha, en el caso de Soacha, han transcurrido 500 días y no ha sido posible iniciar juicio oral. Por eso, no sé si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de observar en noticias, se dio algo que se llama vencimiento de términos, y todos esos 56 militares que inicialmente habían sido privados de la libertad, pero que incluso cuando fueron privados de la libertad no fueron llevados a cárceles comunes y corrientes, sino fueron llevados a los mismos distritos y batallones militares, en enero y febrero de este año son dejados en libertad y se reincorporan de manera inmediata en las fuerzas militares y están como soldados activos en este momento. Doña Flor nos ha expresado, y no solamente doña Flor, otras de las madres que han tenido la oportunidad de tener audiencias, y es un escenario de bastante confrontación, es un escenario de intimidación cuando ellos llegan a las audiencias públicas y se enfrenta solo un familiar versus ver a 15 militares dentro, como ellas dicen, donde uno sabe que ahí están las personas que cegaron la vida de sus familiares, custodiados por otros 15 militares que llegan uniformados al frente de una bancada de los abogados defensores que pueden ser 6, 8. Entonces es un escenario muy complejo para que las víctimas los puedan asumir. Sumado a eso, se han presentado dilaciones injustificadas de los procesos. Se ha llegado al punto que los abogados de la defensa solicitan aplazamientos porque tienen gastritis, les duele un ojo. En la última audiencia, el 17 de septiembre, de doña Florinda, un abogado defensor solicitó aplazamiento porque tenía el matrimonio de su hija. Según él, se había enterado la noche anterior y eso era una excusa válida para aplazar el juicio. La jueza en ese momento no accedió a la solicitud, pero sin embargo, por otras razones, la audiencia fue suspendida. Esperamos reanudarla ahorita nuevamente el 19 de octubre. Fueron igualmente presentados ante los medios de comunicación 25 militares, que era en la parte inicial del video que ustedes observaban, es cuando el general Freddy Padilla, que era el comandante máximo de las fuerzas militares de ese entonces, refiere que han encontrado pruebas que se infiltró el narcotráfico en la Brigada Móvil 15 y que por esa razón hubo bastantes anomalías y que justifican la destitución de estos 25 militares, entre ellos 4 generales. Todos estos 25 militares, ninguno ha sido vinculado a los procesos penales, es decir, que lo que nosotros imaginamos es que efectivamente se dieron estos retiros de las fuerzas militares, pero que estas personas estarán gozando de sus pensiones anticipadas. Entonces estamos frente a un escenario de total impunidad, estamos presentes en Estados Unidos exigiendo, o bueno, clamando, no tanto exigiendo, solicitando apoyo de Estados Unidos por cuanto este país financia en gran parte el aparato militar en Colombia y financia también el aparato judicial. Entonces lo que nosotros queremos no es hablar mal de Colombia, lo que nosotros no queremos no es deslegitimar nuestro país, pero queremos evidenciar unas realidades y graves violaciones de derechos humanos que se presentan y mostrar cómo muchas veces con esa financiación y ese fortalecimiento en el aparato militar lo que se hace es causar la muerte de personas inocentes. Simplemente para finalizar y resumir con ustedes, cuando se inicia en Colombia la política de seguridad democrática, en el año 2002 al 2005 se llegaron a reportar 12.000 capturas de personas que presuntamente pertenecían a grupos armados al margen de la ley, la mayoría de ellos sindicados por el delito de rebelión. Estas personas duraron 2 y 3 años privados de la libertad y posteriormente fueron declarados inocentes por la justicia colombiana. Esto hoy al país le cuesta sumas exorbitantes de dinero. Igualmente, en el afán de presentar resultados, luego de presentar detenciones masivas y arbitrarias, lo que se presenta son números elevadísimos de personas bajas en combate. Dentro de estas cifras, pues ustedes podrán darse cuenta que hay 3.183 casos que han reportado familiares como personas que no pertenecían a ningún grupo armado al margen de la ley. Vale la pena señalar que para el momento de los hechos de las desapariciones de los jóvenes de Soacha, quien figuraba como ministro de Defensa en Colombia es quien es hoy nuestro actual presidente, Juan Manuel Santos. En estos momentos hay iniciativas de proyectos de ley para que se amplíe fuero a las fuerzas militares colombianas para que no sean procesados por la justicia ordinaria.
sino para que en cualquier caso, si se trate de graves violaciones de los derechos humanos, sean investigados por la justicia castrense, por la justicia penal militar, lo que nos preocupa porque los índices de impunidad en esta instancia judicial son aún mucho más altos. El llamado que nosotros hacemos es para que ustedes, por medio de la incidencia que pueden hacer desde acá, porque ustedes pueden hacer muchísimo, esta charla no solamente es para compartir esta experiencia, sino también para aquellos que son colombianos y para aquellos que se solidarizan por aquellas situaciones que se viven en nuestra patria. Pueden hacer muchas cosas, pueden hacer lazos con las redes de organizaciones de derechos humanos que trabajan aquí en Nueva York. Hay organizaciones que están aquí haciendo un trabajo muy fuerte por Colombia. Ustedes pueden directamente dirigir cartas a sus congresistas. Si algo nos hemos dado cuenta en estos días es que aquí sí son escuchados los ciudadanos. Aquí sorpresivamente las personas no necesitan pedir cita para ingresar al Congreso de los Estados Unidos. Aquí la voz de ustedes es escuchada. Y consideramos que si ustedes hacen incidencia aquí ante sus congresistas, con las organizaciones de derechos humanos, esas solicitudes van a llegar al gobierno colombiano. Y cuando en Colombia haya gobiernos, haya personas, haya organizaciones que llamen y pregunten qué ha pasado con estos casos de ejecuciones extrajudiciales, qué ha pasado con los casos de Soacha, qué ha pasado con el caso del King Gustavo Verano Hernández, se darán cuenta en Colombia que hay personas que están pendientes de esta situación. Eso hará que estos casos no queden en el olvido, estos casos harán que los familiares se sientan respaldados y estos casos harán que también nosotros como defensores de derechos humanos, organizaciones que trabajamos por los derechos de las víctimas, también nos sintamos respaldados y con el apoyo de personas que aún no estando en Colombia se preocupan por lo que hoy vivimos. Bueno, eso era de manera muy breve lo que nosotros, la experiencia que queríamos compartir con ustedes. Les quedamos altamente agradecidas por la atención prestada y a nosotros nos llena de satisfacción saber que hay personas que sacan un ratico de su tiempo, hoy un viernes, pues que en vez de estar de pronto escuchando otro tipo de situaciones, le dediquemos un poquito, unos cortos minutos para saber de las problemáticas que se viven en el mundo entero. Entonces, muchas gracias y pues esperamos que se puedan seguir en contacto con las organizaciones de derechos humanos.